Buenas a todos los presentes. Bueno, el trabajo que corresponde es el trabajo número 4, el cual consiste en un análisis para una futura construcción de un embalse en Upeo. Los integrantes de este trabajo son Diego Pérez, Marco López y Alejandro Zamora. Bueno, la investigación a realizar es de acuerdo a la situación de sequía que vive el país y que se mantendrá o se agudizará en el futuro. Se le solicita al equipo que analice la conveniencia de utilizar el río Upeo que pasa por la estación fluviométrica. Para la construcción de este embalse, eh, este debe permitir absorber la demanda de agua que se encuentra en Upeo, y el procedimiento que se solicita es el siguiente. En primer lugar, determinar el caudal medio del río para un periodo de 5 años, por lo menos. Calcular el volumen preliminar del embalse por medio de un análisis de curva másica de caudales para una demanda constante al 67% del caudal medio determinado. Simular el comportamiento del embalse que se calculó anteriormente, considerando que su base tiene un largo de 250 metros y un ancho de 800 metros. Sus dos lados opuestos tienen un talud de 1:3 y los otros dos lados opuestos tienen un talud de 0. Y finalmente determinar la seguridad de riego del embalse diseñado para lo menos 5 años de datos obtenidos. Bueno, lo primero es tener algunos conceptos involucrados claros. En primer lugar, se encuentra el caudal medio. Los caudales medios se emplean para la determinación de una capacidad de una planta de tratamiento y para obtener los caudales de diseño. Este caudal medio se determina a partir de la cantidad total de un líquido que llega a un punto dividido por el número de días en que se han efectuado las mediciones de este caudal. Por otro lado está la curva másica de caudales. La curva de masas es un gráfico del volumen acumulado contra el tiempo en orden cronológico. Se usa para calcular el volumen del embalse necesario en un posible aprovechamiento de agua. Por último, la seguridad de riego. La seguridad de riego es un criterio particular de confiabilidad de suministro que posee su propia definición de falla. Las entregas del embalse con las que se calcula la seguridad de riego se definen por la regla de operación estándar, pero el inconveniente de aplicar este indicador de riego es que es muy conservador en cuanto al déficit que permite. ¿A qué nos referimos a esto? A que cuando se obtiene una seguridad de riego igual a 1, por medio de la fórmula, esta entrega un valor que significa que nunca se va a secar el embalse, pero puede ir variando dadas las condiciones y el grado que se vaya afectando el tema de la sequía a nivel del país y del mundo a lo largo de los años a futuro. Bueno, esta fórmula de seguridad de riesgo es la que vemos acá, la cual implica el SR, que es la seguridad de riesgo, el TT, que es el tiempo total de estudio, menos el tiempo de falla total, dividido por el tiempo total de estudio. Por otro lado, la ubicación del embalse se encontraría en este sector a un costado del estero, y una proyección de lo que sería el embalse sería algo más o menos así, dados los taludes que se entregan eh, en lo que pide para el trabajo y en el análisis. Muy buenas tardes, profesor. A continuación procederé a explicar el desarrollo inicial del trabajo número 4 de hidrología, correspondiente al grupo G. Pero antes de comenzar a hacer el análisis, se debe contar con los caudales medios mensuales del río en estudio, el cual como grupo G nos corresponde el estero europeo de la región de Maule. En nuestro caso, a nosotros solicitamos un periodo de 10 años para así contar con una buena cantidad de datos antes de escoger los años que vamos a estudiar. Esa solicitud me refiero cuando nosotros entramos a la página de Dirección General de Aguas y así obtener la información que fue mencionada. Y en base a eso pudimos obtener estos datos correspondientes a los 10 años. Bueno, para la realización de este estudio se ha extraído de la tabla anterior los caudales para un periodo de 5 años, correspondiente entre el mes de enero del año 2015 hasta el mes de diciembre del año 2019, los cuales se pueden apreciar en esta tabla.
A partir de esto podemos obtener el volumen de agua que aporta el río cada uno de estos meses, por medio de la multiplicación de caudal por un periodo de tiempo en mes en segundos, cual vendría siendo en esta columna. Luego se realiza una suma acumulativa de los volúmenes para poder realizar el gráfico de curva máxima, el cual corresponde a esta columna, la cual tiene como finalidad de representar el comportamiento del río. Para el eje horizontal irá el tiempo medido en meses, y el eje vertical vendría siendo los volúmenes acumulados del río. Antes de trabajar en el gráfico se debe tener ciertos valores, los cuales serían los siguientes, que se pueden apreciar en esta tablita. Primero, el caudal medio, el cual corresponde a la adición de volúmenes acumulados total por el periodo de tiempo total. Por medio de esa operación obtenemos un valor de 3,97 metros cúbicos partidos por segundo. Después, el caudal de demanda corresponde a la multiplicación del caudal medio por la demanda, que en este caso el valor se nos entrega en el enunciado del ejercicio, el cual vendría siendo un 66% de caudal medio. De acuerdo con la operación, obtenemos un valor de 2,66 metros cúbicos partidos por segundo. Luego, obtenemos el volumen de demanda, que corresponde a la multiplicación del caudal de demanda por un periodo el cual como grupo decidimos que fuera de un año, dándonos un valor de 82.700.000 metros cúbicos. Entonces, como podemos apreciar aquí en pantalla, se trazan dos rectas, uno correspondientes al periodo de 12 meses, que vendría siendo la parte de acá, y otra vertical, la cual corresponde al volumen de demanda. A partir de estas podemos trazar una línea diagonal que tendrá como pendiente el caudal de demanda, que vendría siendo esta, que anteriormente nos dio 2,66. Y continuando, además de esta línea será nuestra línea de referencia para el trazado de la tangente sobre la columna en las cuales tendrá que definir un periodo de déficit y de déficit y de superación de este. La cual podemos ver aquí los distintos puntos que nos dio en el gráfico, pero nosotros como grupo escogimos este punto que vendría siendo de acá, porque es el periodo en el que tiene mayor déficit en la curva, y al ser mayor, este también cumplirá con los otros que son menores. Entonces, lo que hacemos es, trazamos las tangentes de forma que quede una en el punto superior, vendría siendo en esta parte, y otra en la parte inferior de la curva, que vendría siendo la de acá. Luego trazamos una línea vertical, la cual unirá ambas tangentes. En estos puntos unimos los tramos de forma horizontal, en donde estas van a interceptar con el eje vertical del gráfico, la cual podemos ver en esta parte aquí, haciéndole un zoom al gráfico. Y así logramos obtener un volumen preliminar, el cual corresponde a 31 millones de metros cúbicos, en donde este será el volumen de nuestro embalse, que buscará ser eficiente en términos de diseño y de construcción. Bueno, una vez obtenidos los valores de volumen preliminar y volumen de la demanda, podemos proceder a calcular las dimensiones del embalse mediante el método de área variable, para de esta forma poder cumplir con el volumen preliminar obtenido anteriormente según la altura correspondiente. Este método se basa en ir probando los distintos valores del ancho, largo y altura, la cual, según la especificación, el ancho tiene un talud de 1:3 para un par de lado opuesto y un talud 0 para el otro par de lado opuesto. El largo no cambiará a lo largo del ejercicio, y la altura será el valor que irá cambiando de uno en uno. Como los valores del ancho y la altura irán variando en relación al talud, el área también irá variando, de ahí viene el nombre de este método, área variable. Como el área cambia, el volumen también lo hará, y debemos probar los valores hasta encontrar el valor del volumen preliminar ya obtenido. Bueno, y tal como lo dijimos, el ancho irá variando en relación 1:3 para cada lado, lo que significa
que el ancho aumentará en 6 unidades por cada 1 de altura. Bueno, por lo que a medida que avanzamos por la tabla, llegamos a obtener que junto con el volumen deseado, se tiene que para cuando el embalse está lleno, el ancho del embalse será de 1460 metros, tendrá una altura de 110 metros, manteniendo el largo de 250, y se obtiene que el valor del área de espejo será de 365.000 metros cuadrados. Con la tabla anteriormente hecha, podemos obtener los gráficos de volumen en función de la altura y área en función de la altura. Y tal como lo dijimos, obtener un área de espejo de 0.365 metros cuadrados por 10 a la 6. La simulación del embalse corresponde a ver el comportamiento del embalse respecto a su altura, teniendo como datos los valores de entrada y de salida. Esto se hace en base a un estudio de un año que será considerado como el año crítico. Los valores de entrada son la precipitación y el caudal, y los de salida será la demanda. La precipitación y el caudal la obtenemos de la página del MOP y la demanda la calculamos en el principio del ejercicio. La precipitación la obtendremos en milímetros, la cual deberemos pasar a metros, multiplicarla por el área de espejo y así tenerla en metros al cubo, por 10 a la 6. La demanda es un valor ya obtenido en el ejercicio, pero para la simulación debemos acotarla a los meses de estudio, que en este caso son 12. Y dividirla en 10 a la 6. El caudal, como ya se mencionó, es un valor obtenido en el MOP, pero el valor se obtiene en metros cúbicos sobre segundos. Para esto debemos multiplicarla por el valor de 30 días, 24 horas, 60 minutos y 60 segundos, a la vez dividirlo entre 10 a las 6, para dejar todo en las mismas unidades. Los valores de área de espejo y volumen de agua del embalse, al igual como la altura final, serán los iniciales para la simulación, los que corresponden a cuando el embalse se encuentra lleno y en su máxima capacidad. El balance hídrico será aquel que represente todo lo que entra al embalse y lo que sale. En este caso sería la precipitación más el caudal menos la demanda. A su vez, el cálculo real es aquel, como lo dice, es el cálculo real, que es el volumen final del embalse más la descarga. Sin embargo, esta descarga se genera debido a que el embalse, como ya se encuentra lleno, no puede tener más agua dentro de él. Y esta descarga se puede utilizar para otros fines. La descarga también se puede obtener mediante la suma del volumen inicial del embalse más el balance hídrico menos el volumen final. Luego la tabla se irá rellenando en concordancia con los meses, ya que el final de mi mes anterior será el inicial de mi nuevo mes, y así sucesivamente. Sin embargo, el balance hídrico, al ser positivo, se refleja en que los volúmenes iniciales y finales de aquellos meses no irá bajando, por lo tanto la altura final tampoco. Pero cuando es negativo, el volumen final irá descendiendo y así sucesivamente, por lo tanto se refleja en que la altura final también caerá. En estos meses no se presenta un cálculo real debido a que como el balance hídrico es negativo, no se produce una descarga. Por lo tanto, el cálculo real será igual al volumen final del embalse. Bueno, y según esta simulación podemos ver que en ningún mes el volumen final del embalse será cero o negativo. Esto quiere decir que no tendremos un tiempo de falla, por la que seguridad de riego se traducirá en esto, en donde TT es tiempo total de estudio, que equivale a 12 meses, TFT equivale a tiempo falla total, que es 0, y al realizar la fórmula se quedaría que SR es igual a 1. Esto significa que en un total del 100% el embalse tendrá agua a nuestra disposición. Bueno, para concluir nuestro trabajo de investigación, a través de los datos obtenidos se llega a la conclusión que nuestra seguridad de riesgo es igual a 1. Esto nos indica dos situaciones muy favorables para la construcción del embalse. Lo primero sería que este embalse, al ser analizado bajo los conceptos entregados, jamás se secaría. Y bajo este mismo análisis se puede determinar que siempre tendrá disponible agua para la comunidad que habita cercano al embalse.
Muchas gracias por su atención.